Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo formativo que hemos denominado Metalúrgica en clave global, edición China. Mi nombre es Camila Quian, soy secretaria general del Consejo de Sinólogos de América Latina y en esta oportunidad venimos a presentar el primer encuentro de este ciclo que hemos organizado de manera conjunta con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, ADIMRA, y contarles que en este ciclo la propuesta principal es poder generar herramientas de planificación estratégica, identificar claves para la inserción en cadenas de valor, pensar el rol de las pymes en modelos industriales competitivos y poder plantear oportunidades de cooperación tecnológica para el desarrollo del sector. En el día de hoy, a partir de una aproximación al caso de China, les vamos a invitar a pensar qué aspectos de esta experiencia pueden contribuir al fortalecimiento del entramado metalúrgico argentino, ¿sí? Antes de presentar a los docentes y de comentarles un poco la propuesta concreta y la dinámica, voy a pedirles a las autoridades presentes, tanto de ADIMRA como del Consejo Sino-Latinoamericano, que den unas palabras para poder realizar formalmente la apertura de este ciclo, ¿sí? En primer lugar, voy a saludar y le voy a dar la palabra a Helio del Rey, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Hola Camila, bueno, un gusto saludarlos a todos. La verdad que cuando empezamos a hablar y empezamos a pensar cómo podíamos contribuir con algunas miradas respecto a lo que está pasando en el mundo y cómo se entiende la producción, la productividad, cuáles son los sesgos en términos productivos, empezamos a dialogar y empezamos a pensar qué podíamos hacer, cómo podíamos colaborar con los metalúrgicos en esta lógica. Y después de analizar, de pensar, dijimos que teníamos que empezar a estudiar claves, productividades y políticas industriales de cada uno de los países, porque era la manera de entender lo que estaba pasando y de entender qué de esas herramientas nosotros podíamos proponer a los gobiernos nacionales, a los gobiernos provinciales, actuar en consecuencia. Y en esa lógica, el primer tema en común que siempre salió fue China. Estamos todo el día, ¿no? Los industriales estamos todo el día hablando de China y pensando cómo China influye en nuestra dinámica diaria, en nuestra programación, en esa búsqueda de esas realidades. Y creo que China encierra un montón de preguntas a las cuales seguramente algunas podremos responder con este seminario, pero me parece que va a ser un viaje que vamos a tener que abordar de largo plazo, ¿no? Me parece que vamos a tener que tener encuentros y vamos a tener que seguir pensando en conjunto claves y soluciones para la Argentina actual. Seguramente después abordaremos otras regiones, tratando de entender cómo se está manifestando en estos nuevos tiempos, ¿no? Porque el mundo cambió, los países tomaron decisiones que antes parecían absolutamente improbables, hoy son soluciones que parecen absolutamente cotidianas, y creo que a partir de esto vamos a tener que ir tomando definiciones. Pero vamos a lo importante que bueno. Y acá nos vamos a tener algunas conversaciones, algunas presentaciones más, pero bueno, después a escuchar a aquellos que saben del tema y poder abordarlo con mayor criterio. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en este desafío. Muchas gracias, Helio, por las palabras. Ahora me gustaría darle la palabra a Sabino Vaca Narvaja, que es presidente del Consejo Sino Latinoamericano, que fuera embajador de la República Argentina en la República Popular China y que actualmente nos va a contar desde dónde nos está hablando, porque creo que está in situ en China. Así que, Sabino, saludarte, agradecerte el esfuerzo por el horario, por la diferencia horaria y bueno, escuchamos tus palabras para la apertura de este ciclo. Bueno, muchas tardes, muy buenas tardes para todos ustedes. La verdad que para mí es un honor de nuevo estar en lo que considero que es la casa de la industria metalúrgica de Argentina, que es ADIMRA,
esta vez de forma virtual. Pero sí, quiero retomar un poco las palabras de Elio. La verdad que desde aquella charla que tuvimos con la comisión directiva, en esta reflexión, ¿no? que propone Adinra también de buscar, de problematizar y reflexionar sobre los nuevos escenarios en el nuevo sistema mundo y de qué manera buscar la Argentina este camino productivo, ¿no? Vinculado al esquema también industrial, como lo plantea siempre Adinra, sin desarrollo nacional y sin industria no hay posibilidad de país. Así que en esta clave, en esa charla inicial que tuvimos, también planteamos el esquema de ciclos de formación, pero incluso también la cuestión de poder trabajar en visitas de carácter estratégico a la República Popular China y un poco más allá del rol académico que estoy teniendo esta visita. Actualmente estoy acá en la República Popular China. He estado en Shanghái, ahora estoy en Guangzhou. En 2 días viajo a Beijing y la verdad que estoy también haciendo como una especie de avanzada con distintas instituciones y sobre todo vinculados al esquema industrial y productivo. Y también quiero agradecer especialmente, bueno, a Camila, la coordinadora, a todos los equipos de ADINRA y especialmente a los 2 profesores que hoy vamos a tener en este inicio de ciclo, que es Sebastián Schulz y Lucas Villasenín, ambos también profesores en el posgrado de la Universidad de Lanús, en la maestría de la Universidad Nacional de UNPAS, en este camino también de reflexionar, como decía Elio al principio, de cómo un país periférico como China se transforma en el corazón industrial hoy del mundo, ¿no? Y en este esquema también de problematizar y reflexión de qué manera también Argentina puede ir aprendiendo de las experiencias internacionales, como digo yo, no para copiar, sino para elegir nuestro propio camino vinculado al esquema también de desarrollo nacional. Y en este sentido, de nuevo, contar con estos 2 docentes me parece muy importante, con el tópico, ¿no? de este ciclo, de este inicio de ciclo, sobre todo ¿no? De buscar de qué manera un país centralmente, cuando se crea la República de China, campesino, pasa a ser hoy el corazón industrial y ahí tal vez identificar algunas claves para reflexionar dentro de nuestro esquema nacional. Así que de nuevo muy contento de estar en este inicio de ciclo, agradecerles a todos los equipos y de nuevo, a mí me pone muy orgulloso trabajar en conjunto con lo que considero la Casa de Ultrametalurgia Argentina, porque es uno de los vectores centrales que implica esto, reflexionar, tener estrategias conjuntas y qué mejor que caracterizar bien el sistema internacional que está complejo y particularmente un actor central como la República Popular China. Así que los felicito a todos y bueno, muy contentos de estar en esta inauguración de este ciclo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sabino. Bueno, agradecer nuevamente a las autoridades, agradecerle a los equipos de ADINRA con quien hemos trabajado en la propuesta de este ciclo. Y bueno, ahora sí, presentar al equipo docente y después muy brevemente contarles cuál es la propuesta para este encuentro. Nos vamos a estar también conectando la semana que viene, el mismo día y mismo horario. Pero bueno, contarles primero un poco de Sebastián y de Lucas que van a estar compartiendo el encuentro el día de hoy. Contarles que Sebastián Schulz es licenciado en Sociología, especialista en estudios chinos por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente también de la Universidad Nacional de La Plata, en la especialización de China Contemporánea también de UNLA, doctorando en Ciencias Sociales, con un tema de investigación referido a los cambios geopolíticos contemporáneos surgidos a partir de la emergencia de los BRICS. También integra muchos grupos de investigación sobre China. Lucas Villasenín es licenciado y profesor en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, es máster en Política Mediática, Mapas y Herramientas para una Nueva Cultura Ciudadana de la Universidad Complutense de Madrid y es egresado también de la Diplomatura Internacional de Comunicación Política y Gobierno de la Universidad de 3 de Febrero. También es especialista en estudios en China contemporánea por la Universidad de Lanús. Bien, como les decía, y un poco pasando a la dinámica para darle la palabra ya a los docentes, en este primer encuentro la idea es presentar el modelo chino desde una perspectiva histórica, luego ir profundizando en el proceso de transformación industrial. Si llegamos, vamos a intentar identificar los desafíos actuales eh, de China y lo que implica, los retos que esto implica para las pymes. Así que bueno, la dinámica va a ser de presentación, vamos a hacer un corte luego de las exposiciones para que ustedes puedan, mediante el chat, dejar preguntas que las pueden escribir a lo largo
en manera simultánea a que se va exponiendo, pero nosotros las vamos a recuperar al finalizar las exposiciones para que después tengamos la posibilidad de tener un ida y vuelta con esas consultas que nos vayan dejando. Así que si están de acuerdo, ya vamos a dar paso para que puedan presentar y comenzar los docentes. Eh, Buenas tardes a todos. Eh, con Camila y Sebastián pensamos un poco la dinámica de la charla, primero con una breve presentación histórica sobre la economía y el desarrollo de China a lo largo. Sabino ya hablaba de la República Popular China, de su fundación en el año 49, pero es importante identificar, más que nada pensando en la idea de la planificación e industrias, es decir, en China es muy fácil hablar de que el- los desarrollos más avanzados en tecnología o cuando no nos sorprendíamos porque nos exportaban un montón de productos industriales y en otro momento, en cada época nos vamos sorprendiendo por cosas nuevas y es muy difícil comprender la dinámica interna en las cuales China logra alcanzar posiciones de liderazgo en determinados sectores sin comprender un poco la historia o qué se está proponiendo en cada etapa de su desarrollo. Em, para comenzar brevemente, voy a estar dando una presentación histórica de estas algunas etapas de la historia eh, contemporánea y no tan contemporánea de China. Después Sebastián va a seguir avanzando y después al final la idea es que vamos a ver algunos ejemplos, algunos casos concretos de cómo en la industria china, en determinadas industrias chinas se dieron una política que llevaron a ese país a tener lugares prácticamente marginales a nivel global en su desarrollo, a hoy en día estar liderando industrias directamente. Voy a arrancar rápido, sin mucho protocolo, porque el tiempo siempre nos apremia. De hecho, saben que voy a compartir. Eh, Arranco con la primera diapositiva, en donde hay una frase que yo siempre que arranco un curso de China la repito, que es esta que está presente acá de John Fairbank, que es un historiador norteamericano. Más allá de sus interpretaciones de historia, es algo que nos va a pasar permanentemente. Elio ya nombraba al principio de las dificultades de estudiar cosas sobre China. Cuando a veces lo primero que preguntamos, cuando hay para hablar de estas cuestiones, cuánto tiempo hay, porque la verdad que siempre nos quedamos cortos, nos peleamos a ver cómo agregamos contenido en la menor cantidad de tiempo posible. Esta idea de que la expansión de nuestro conocimiento ha ampliado la circunstancia de nuestra ignorancia. Es decir, cuanto más conocemos de China, todo el tiempo nos pasa que queremos saber más. Es decir, por eso está bueno siempre difundir otras iniciativas, como decía Sabino, el caso de la maestría que llevamos adelante en la Universidad de José C. Paz, y un montón de instancias que crecieron estos últimos años, en donde la mayoría de esas es de excelente calidad, en donde el conocimiento de China en Argentina se ha expandido mucho y nos damos cuenta respecto a lo que sucede a veces cuando nos vinculamos con otros colegas de Latinoamérica, de cuánto hemos avanzado en Argentina en este conocimiento y que cada vez nos plantea este problema. Más conocemos, más ignoramos. Que cuanto más nos metemos en una industria, más queremos conocer detalles, más queremos investigar y hay limitantes hasta culturales que a veces nos impiden llegar a eso. Pero bueno, para que no entiendan que la frustración cuando termina un curso de China, una charla, una horita, es algo raro que le pasa a uno, sino que es algo que nos pasa a todos generalmente. Aceptamos más, menos, avancemos más o menos. Para comenzar, eh, voy a dividir, para que se hagan una cosmovisión de cómo China se piensa hoy en día, es importante identificar 4 etapas en la historia, eh, llamada contemporánea en una explicación bastante larga. Para China la contemporaneidad se puede extender en siglos. Por eso siempre nos gusta comenzar hablando de lo que es el siglo del oprobio. China entiende que hubo 100 años 100 años de oprobio, desde lo que fueron las guerras del opio hasta lo que es la independencia en 1949 con la revolución comunista triunfante liderada por Mao. Después, justamente, el periodo que se inicia con la revolución maoísta en el 49 y dura prácticamente hasta la muerte de Mao y la muerte de Zhou Enlai, que fueron los principales líderes de la primera generación de líderes del Partido Comunista Chino a fines de los 70, en donde comienza un periodo que muchos ya no han escuchado hablar seguramente de nombre, es el periodo de reforma y apertura liderado por Deng Xiaoping,
que ya había tenido algunas iniciativas previas que vamos a ver ahora, y identificarlo como un periodo que se siente continuador, no como una ruptura. El, Claramente hoy en día en los documentos oficiales y en los discursos está presente la idea de que la reforma y apertura hay que profundizarla, no es que es un periodo que se cierra, a diferencia tal vez con algunas cuestiones que había previas antes del inicio de la reforma y apertura, pero que tienen características bastante destacadas para identificar como un periodo distinto, que es el periodo que se abre con la llegada de Xi Jinping al liderazgo del Partido Comunista en el año 2013, en donde China ya venía identificando y hace explícito al mundo una vocación de liderazgo en determinados sectores, una necesidad de un crecimiento que no sea igual al de a las décadas previas. Pero bueno, ahora vamos a profundizar un poco en este esquema. Prometí ser lo más breve con Seba para que pueda desarrollar también su presentación. Una frase que es fundamental, que cualquier estudioso de China debería tener en su mente, es esta que está presente en la carta del emperador Qianlong al rey Jorge, para entender de qué hablamos. ¿De qué se trata esto? Para entender el contexto de la frase que está acá presente en la presentación, es el rey Jorge de Inglaterra, rey de Gran Bretaña. En ese momento, Creo que obviamente no que se tenía... pasó la diapositiva, Lucas, puede ser. No sé si pasaste. Ahí está. Seguimos en breve historia. Ah, qué raro. Para que vuelvo a presentarla. Eh, Ahora sí. Ahí se ve. Ahora perfecto, sí. Ahí cambia. Sí, 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 sí. Bueno, em, empecemos en el Imperio Británico, que controlaba la India, que comercializaba ya con China a través de Cantón, que era el único lugar habilitado en China para comercializar con, China bajo el mandato de la dinastía Qing. Y el, el rey británico le manda una delegación con regalos, con muestras de lo más avanzado que se producía en ese momento en Inglaterra, eh, y proponiéndole dos cosas fundamentalmente: establecer una embajada en Beijing y reabrir más puertos en la costa de China para poder hacer más fructíferos los intercambios comerciales. Ante esa situación, el emperador Qianlong le contesta esta frase de: la majestuosa virtud de nuestra dinastía ha penetrado en todos los países bajo el cielo, y los reyes de todas las naciones han ofrendado sus valiosos tributos transportándolos por tierra y por mar. Como vuestro embajador puede apreciar por sí mismo, nosotros poseemos de todo. Esta frase de "nosotros poseemos de todo" nos debería quedar retumbando, decir, China a fines del siglo XVIII, eh, la carta data de 1792, no solo tiene una historia imperial eh, muy larga y que se puede reconstruir a través de miles de años, cosa que no pasa con otras civilizaciones, sino que había logrado efectivamente desarrollos en términos de técnica, en términos de desarrollo de navegación con los viajes de Zheng He ya en el siglo, antes que la llegada de Colón a América en el siglo XV, y travesías y desarrollos permitían exportar, y rutas comerciales como la ruta de la seda, o obras de grandes infraestructuras, como podría ser no solo la Gran Muralla, sino la ciudad prohibida en Beijing. Es decir, una dimensión de que China se sentía efectivamente y se consideraba con razón el centro del mundo, y de esa manera sentían que los británicos le estaban brindando tributo. Y le responde que no, fundamentalmente, no vamos a abrir más puertos porque no podemos hacer de caso a un rey que está en la otra punta del mundo, que es una isla chiquita, pensaría el emperador Qianlong, y cuya referencia y desarrollo económico era bastante insignificante al lado del desarrollo de China, que lo era, ahora como vamos a ver. Y bueno, y después tenemos este gráfico, que los datos son del autor que está en este cuadro, que después, si quieren, cuando tengan la presentación pueden profundizar, que es el No me cuadro pasó la presentación a mí. ¿Soy de yo nuevo, o ustedes estamos la en el ven mismo. bien? No, no, todavía no pasó. Bueno, vamos a verlo desde acá. ¿Acá se ve? Ahora sí. Ahí se ve bien el cuadro de... Estamos viendo el gráfico este elaborado por Visual Capitalist. No. Recién Ah, sí, pero ahora no. Ahora está la portada, metalúrgica en clave global. Ahora sí. hay un problema de...
de tiempo, porque lo presentaba. Ahí está, Ahora sí. perfecto. Em, Estos datos son de Angus Madison, que es un historiador especializado en historia y que proyectó el porcentaje de riqueza global que está presente en cada Pará porque país. es un tema de lo que demora en cargar la presentación, ¿eh? Porque ahora volviste a la primera solapa, a la primera diapositiva. Qué raro. Ahí está. No, por ahora no. Sigue metalúrgica en clave global. Probá Dejo de tocando compartir. en modo presentación, ahí abajo. O dejo de compartir, en realidad. No, no, pues acá en modo presentación ya había tocado. Ahí se ve. Ahora sí. Eh, bueno, vamos viendo. Vamos a ver. Eh, em, bueno, que representa brevemente más o menos la proporción que representaba el PBI de cada uno de estos países a lo largo de la historia. Y pueden ver claramente a fines del siglo XIX cómo prácticamente el 30% de la economía del mundo estaba representada en China, lo que era seguido por la India y el carácter un poco insignificante que tenían el resto de las economías comparado China e India y particularmente China. Acá si quieren profundizar después, tienen esto transformado en datos estadísticos, que es interesante también ver cómo fue cambiando a lo largo del siglo XIX, particularmente cuando China ha pasado de tener prácticamente el 33% del PBI del mundo en ese momento, en el 1820, y en 1913 solo tenía el 9%. Es decir, cómo la relevancia de China a lo largo de ese siglo, del siglo XIX, fue decayendo, incluso llegó a niveles prácticamente muy bajos. Cuando fue la Revolución Comunista en 1949, acá tenemos el dato de 1950, solo representaba el 5% del PBI global. Y bueno, después vamos a poder empezar a ver por qué hablamos de una potencia económica que no es emergente, sino que reemerge en el escenario global, porque eso empieza a cambiar claramente a partir del periodo de reforma y apertura, como vamos a ver, donde China ya hoy en día en PIB per cápita hasta supera a Estados Unidos, en PIB general no lo hace todavía, pero está hoy en día prácticamente la segunda economía más grande del mundo. El periodo de del siglo del oprobio, para resumirlo brevemente, no nos vamos a profundizar porque no es una clase de historia, pero en China se entiende claramente marcado por dos factores, que es las intervenciones extranjeras que hubo, que generaron un desastre económico muy grande, son más conocidas incluso afuera de China, no solo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, lo que habían sido ya las guerras del opio, como fueron. Pensemos que China a principios del siglo XX tenía controles en sus puertos o en su territorio por más de 14 potencias extranjeras. Era un país que su economía tenía una influencia extranjera muy fuerte y que tenía un control extranjero muy fuerte de distintas potencias que instalaban sus condiciones, llegaban a China e instalaban sus condiciones de cómo comerciar con China, por ejemplo. No solo Gran Bretaña o Japón, que es más conocido sus intervenciones, sino otros países de Europa. De hecho, caso Macao, por ejemplo, en Portugal, y otros más, en donde en total con 14 las potencias extranjeras que lograron estar interviniendo directamente en el territorio de China. Por eso pensar hoy en día la importancia que tiene para China los asuntos que tienen que ver con su integridad territorial. La historia nos marca a fuego, en el caso de China entienden por eso la importancia de recuperar la isla de Taiwán hoy en día, por dar un caso concreto. Y después, un proceso que es menos conocido, pero que es incluso más dramático en términos de economía en China que lo que fue la guerra del opio o lo que fue las masacres de los japoneses en la Segunda Guerra, que fueron las rebeliones internas que hubo en China, particularmente en la segunda parte del siglo XIX. Las rebeliones como las Taiping, la rebelión Boxer, rebeliones de carácter separatistas por etnias o corrientes religiosas en el interior del país fue muy grande, incluso con mucho más muertos
y mucho más pérdidas económicas que las que causaron las intervenciones extranjeras. Pero bueno, es un proceso muy interesante, lo podemos ver en otro momento, pero para avanzar, el segundo periodo de la historia que intenta reconstruir un poco la necesidad de China de plantarse ante el mundo de una forma distinta, se da a partir de la Revolución del 49, en donde Mao marca un mojón, que es lo de la independencia de China y la búsqueda de terminar con el siglo del oprobio. El concepto surge a partir de la Revolución del 49, en donde China entiende que tiene que alcanzar una independencia de las potencias extranjeras, que parcialmente se logra, es decir, apenas un dato significativo de la revolución fue cuando, luego de derrotar al Kuomintang en las batallas finales, estaba la flota británica circulando por el mar de China y también generó conflictos diplomáticos en donde prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial se retiran y se quedan los británicos con Hong Kong, y incluso los portugueses también mantienen Macao hasta fines de la década del 90. Pero la búsqueda de integridad territorial fue fundamental en un país que estaba prácticamente dividido y segregado, no solo ya por la intervención de potencias extranjeras, sino incluso todo el periodo de la guerra entre el Kuomintang, que era el partido gobernante en China, y el Partido Comunista había dividido el país en varias partes. Pensemos que durante la Segunda Guerra Mundial China estaba controlada una parte por el Partido Comunista, una parte minoritaria, una parte principal por el Kuomintang y otra parte por los japoneses. Es decir, la necesidad de reconstruir el país, de hecho, hasta cambia de nombre, República Popular China. Mao lo decía siempre cuando discutía con alguien que decía, no, ustedes tienen una cultura milenaria. Mao, que rechazaba en parte esa perspectiva de China, decía, no, nosotros somos un país nuevo, somos la República Popular China, que nos fundamos en 1949. Y bueno, el objetivo fundamental de todo este proceso tenía que ver con lograr lo que no se había logrado incluso en los periodos previos bajo el gobierno de Kuomintang, la revolución ya de 1911 a principios del siglo, para quien le interese más profundizar, el desafío de modernizar China. China entendió que en el siglo del oprobio había quedado rezagada en su desarrollo técnico, productivo, respecto a otros territorios del mundo, y entendía que eso tenía que lograrlo. Más que nada, también partiendo del ejemplo de cómo lo había logrado ese desarrollo, particularmente industrial, en el caso de Japón, y las élites chinas de la época viajaban a Japón a formarse o viajaban a Europa, trataban de incorporar ideas, ya sea políticas o económicas, en esos lugares y tratar de implantarlas en China de alguna forma. Entendían que la historia de China, había una teoría que era muy fuerte, que es que la historia de China, por sus cuestiones tradicionales, no había podido adaptarse a la modernidad y por eso había sufrido las derrotas de la guerra del opio y las intervenciones extranjeras que llevaron a China a esta situación de oprobio. En ese contexto, el comunismo se entiende como una idea modernizante, fundamentalmente, en China. Es decir, no se logró esto a través de las ideas liberales, conservadoras, en términos tal vez económicos, esa perspectiva, sino que la revolución era la que podía permitir de alguna forma modernizar China. Esto llevó bajo los patrones y el dominio ideológico soviético también sobre sobre las nuevas revoluciones que se daban en la posguerra, a instalar cuestiones económicas como los planes quinquenales, que primero se dio entre el 53 y 57, que fue sumamente exitoso. Uno van a decir, bueno, porque se instalaron las ideas de los planes quinquenales, el apoyo soviético en esos años. Se puede discutir también uno diría, sí, venís de la Segunda Guerra Mundial, de guerra civil, de rebeliones internas, de intervenciones extranjeras, de un siglo que fue un caos, alcanza también un poco de estabilidad y orden para que las cosas empiecen a funcionar también. Cada uno podrá enfocar por donde quiere. La realidad es que los resultados fueron eh, exitosos. Es decir, en términos de poblaciones, por ejemplo, en el 49 China tenía 541 millones de habitantes, en el 59, una década después, 672. La población urbana crecía, las industrias, se crearon industrias en esa primera década, si queremos extenderlo como periodo amplio. Eh, y ahí hay una influencia soviética en términos productivos, científicos, que permitió que efectivamente se logre una articulación, tal vez con ciertos rasgos de dependencia de la Unión Soviética, pero que permitía que en China llegar tecnología y ciencia que de otra forma no hubiera podido adquirir en ese momento. La economía, para que tengamos una idea, era principalmente rural y principalmente organizada a través del sistema de comunas, es decir, comunas
de organizaciones de productores en las zonas rurales que se asociaban entre ellos y en la comuna se producía, se transfería el excedente estrictamente al Estado central y ahí se distribuía. Después se devolvía con los famosos tickets de alimentos o un sistema comunista casi primitivo en algún sentido se quiere hablar. Y después había, como se señala acá, grandes obras de infraestructura y transporte en donde el Ejército Popular de Liberación asumía que esos grandes trabajos tenían que hacerlo instituciones ligadas al Estado. Es decir, una economía bastante simple si queremos ver la dinámica. Incluso si lo queremos tener en cuenta, ya era bastante similar en algunos casos los niveles de estatización que había en la economía que había dejado el Kuomintang previo a la Revolución del 49. Sectores como las grandes industrias, los bancos, estaban controlados por el Estado. Mao, como referencia importante a tener en cuenta, al fin de la década de 50 ya se da una ruptura con la Unión Soviética, con los dirigentes del Partido Comunista de la Unión Soviética, y de alguna forma dijo, nos fue muy bien el primer plan quinquenal, el segundo, que lo diagramaron, lo cortaron muy rápidamente, pero dijeron, bueno, podemos ir mucho más rápido que lo que nos están diciendo en este proceso de avance e industrialización, en donde justamente la metalurgia fue parte del centro de sus ideas. Es decir, China tenía que lograr producir más acero que Inglaterra, por ejemplo, en pocos años o días. Uno dice, muestra acá hay un video si quieren verlo después o lo buscan en YouTube, en donde directamente a toda esa sociedad, principalmente rural, en las comunas que se organizaban para producir en el campo, se la organizaba para fundir metales. Es decir, de hecho la gente, está en los videos ahí que va la gente con sus ollas a entregarlas para producir más porque directamente no iba a necesitar ollas para comer en su casa porque comía en comunidad en los comedores comunitarios, a esos niveles de, de radicalidad en la propuesta, en donde claramente fue un fracaso, porque se dejó de producir en los campos, se dejó en pos de un desarrollo industrial que no lograba buenos resultados comparado, porque no se trataba solo de cantidad, sino de calidad, que no tenía el desarrollo científico y técnico para lograr producir acero como lo hacían los británicos en este momento. Y la consecuencia fueron una hambruna terrible en donde millones de muertos porque los campos y las sequías y las malas cosechas no permitieron mantener esos niveles de producción que se habían alcanzado en el primer plan quinquenal. Brevemente, para avanzar, la salida del Gran Salto Adelante, que se asume como un fracaso, incluso explícitamente, después del periodo, cuando inicia el periodo de reforma y apertura, se entiende que uno de los que ven acá con los dedos en B es Zhou Enlai, que era justamente el segundo de Mao, liderando el Partido Comunista, en donde se lo identifica como una idea más pragmática, como alguien más moderado en algunos sentidos, pero que fundamentalmente hay que, más que calificarlo con adjetivos, lo que hay que entender es que entendió que la salida del Gran Salto Adelante, ya a comienzo de la década del 60, tenía que ver con buscar una gradualidad a la hora de buscar un desarrollo. Es decir, China no podía alcanzar posiciones de liderazgo en industria pesada si no tenía industria básica. No podía lograr desarrollar su industria si no lograba desarrollar la agricultura. De hecho, hay una frase de Deng Xiaoping que lo grafica muy bien en algunos discursos que dan al principio de la década del 80, es decir, mientras haya grano, todo lo demás es superable. Onda, lo fundamental es producir comida. Es decir, es al revés de lo que estaba planteando Mao, es decir, no vamos a llegar al comunismo corriendo, no vamos la política no puede estar al mando de todo, sino que hay que construir una dinámica económica virtuosa que permita de alguna forma enfocarnos, sí, en ir hacia el comunismo a nuestra manera, a nuestra velocidad y con nuestras características particulares como país. Y pensemos que en la industria, o cuando hablan de ciencia técnica en China, a veces lo veo, hablan de estos 6 periodos como una época en donde no se desarrolló la ciencia, la técnica, además. China creó la bomba atómica, ahora que se está hablando de volver a los asuntos nucleares, China creó la bomba atómica en 1964. Es decir, había vocación y capacidad científica, incluso en términos de industria electrónica en algunos casos. Había un desarrollo que era novedoso para un país que venía de donde venía. Claramente no estaba en condiciones de disputar esas posiciones de liderazgo a nivel global, como tal vez se pretendía con el gran salto adelante de Mao. Lucas, Por eso,
podés actualizar, porque ¿qué sucede? Cada vez que me parece que querés pasar de diapositiva, aparece y se queda tildado con el circulito de progresión de la carga, y es posible que vos visualices la diapositiva, pero nosotros seguimos viendo una que está desfasada. Ahí está. Ahora estamos viendo la revolución del 49 de Zhou Enlai. Lo voy a mostrar acá porque me parece que cuando pongo, el problema es cuando pongo visualizar diapositiva en forma presentación. No sé por qué está pasando eso con el... Ahí se lee por lo menos. Sí, perfecto. Bueno, para entender y una breve introducción al periodo de reforma y apertura, tiene que ver con la llegada de Deng Xiaoping al poder, en donde primero vino la reforma y después la apertura, si queremos ser más claros, incluso en términos de cantidades. Yo les recomiendo el libro este de Adam Smith en Pekín, que resume un poco esta idea también que veníamos hablando recién. China entendió que primero tenía que desarrollar su agricultura, después su industria, después el comercio exterior y después la ciencia y la técnica para lograr posiciones de vanguardia. Esto es una vía, le llama la vía natural del capitalismo, incluso a Adam Smith, Arrighi, que es un sociólogo italiano con su perspectiva. Y después acá les puedo dejar datos estadísticos en cómo fue creciendo la producción agrícola en la década del 80, fundamentalmente, en forma muy acelerada, y en determinadas industrias, como en la década del 90 se da una revolución, el caso del acero, por ejemplo, acá la tienen, cómo va duplicando década a década y va aumentando a niveles, para nosotros, son sorprendentes. Entre el 2000 y el 2005 pasó de 128 medido en 1 millón de toneladas a 353, es decir, casi que se triplica en 5 años. Onda, son números que en cada caso que vean se van a sorprender. O creación de nuevas industrias, acá aparecen ya celulares, etc. Ese periodo de reforma y apertura, entendido y comenzado en el fin de la década del 70, permitió que China logre posiciones de liderazgo en lo que es el comercio global, que se da particularmente, como decía después, no solo agricultura, industria, sino comercio, a partir de la entrada de China a la OMC en el año 2001. Que acá, como ven en este gráfico, Sebastián también va a profundizar en eso. China pasa y multiplica aceleradamente en la primera década del siglo XXI y alcanza posiciones de liderazgo comercial en el mundo. Bueno, y para prometer a Seba cortar 10 minutos antes, pero breve para presentar lo que es la perspectiva que presenta Xi Jinping con el sueño chino, es que entiende que ya no se trata solo de crecer, es decir, China, Deng Xiaoping decía a unas entrevistas, estaría buenísimo si el año que viene crecemos al 5%, pasaba que crecía al 14%, por ejemplo, en la década del 80. Es decir, China, las famosas tasas chinas en los principios de los 2000 marcaban un poco la idea de lo que China estaba buscando, que era un crecimiento acelerado y recortar brechas no solo a niveles cuantitativos, sino que lo que entiende ahora el Partido Comunista Chino es que China tiene que fortalecerse, ya no es solo crecer. De hecho, el plan quinquenal anterior fue bastante novedoso porque no decía ya China tiene que crecer al 6, 7, 8%, sino que no daba una cifra, un dato sorprendente ese. Ahora sí está diciendo una cifra del 5 o 6 en el nuevo plan quinquenal, pero lo fundamental tiene que ver con desafíos tecnológicos, de recortar brechas tecnológicas en los sectores más críticos, como la de semiconductores, inteligencia artificial, todos esos sectores, asumir desafíos sociales que tienen que ver con la desigualdad, la pobreza, que todavía se mantienen en determinados sectores de la población. Recordemos, China logró, con un plan de aliviación de la pobreza, que haya cero pobreza extrema medido por parámetros de la ONU, pero entiende que la desigualdad es un problema también. El envejecimiento poblacional, política de cuidados para fomentar los nacimientos, que haya mayor tasa de natalidad en el país y mejor condiciones de vida para la población envejecida. Cuestiones como tienen que ver con el cambio climático, desarrollar las energías limpias por sobre la producción de carbón, por ejemplo, que es una de las principales fuentes de energía en China todavía, y desafíos globales. Es decir, en todos esos desafíos no se trata solo de que China crezca más, sino cómo crece y qué políticas impone para resolver problemas. Es decir, por ejemplo, para dar un ejemplo bien concreto, China entendía que había 100 millones de personas que estaban en situación de pobreza extrema y que por más que China siguiera creciendo al 8, 9, 10% anual, eso no se iba a solucionar si no se enfocaba en una política. Eso no implica que no se haga con herramientas de mercado, que se haga con empresas, que se haga con empresas que se enriquecen en ese proceso, pensando en nuevos tipos de negocios,
pero por lo menos asumir que hay que tener un rol más protagónico a la hora de planificar y pensar la política de parte del Partido Comunista de China, que es el que lidera a la nación china, justamente. Bueno, voy a dejarle a Seba porque ya hablé bastante. Gracias, Lucas. Bueno, genial, Seba. Bueno, arranco vos, Cami, cuando te parezca, cortamos, así damos lugar también al intercambio. Reitero un poco lo que dijo Cami también al principio. Si hay preguntas o cosas que por ahí les interesaría profundizar, también háganoslo saber. Así, bueno, también la preparamos para la clase que viene o dejamos también unos minutitos al final de este encuentro para hacer ese intercambio, esas preguntas. Vos decime, Cami, si estamos viendo bien. Bien, bueno, espero que pase. Cualquier cosa me gritan. Ahora voy a pasar. Esta es solo la portada. Decime si pasó bien, ¿se ve bien? Perfecto. Bueno, un poco para continuar con lo que venía presentando Lucas, ustedes saben que la industria, desde la revolución, digamos, desde la época maoísta, pero fundamentalmente a partir de la década del 70, con la reforma y la apertura, la industria fue un sector clave del proceso de desarrollo chino, ¿no? En China se impulsaron las denominadas cuatro modernizaciones, que de alguna manera conformaron en líneas generales y simplificando. Acá vamos a simplificar muchas cosas por cuestiones de tiempo, no vamos a profundizar, pero esas cuatro modernizaciones que hacían el corazón de la reforma y la apertura tenían que ver con la modernización científico-tecnológica, la modernización agrícola, la modificación de la defensa y y la modernización de la industria, ¿no? En este marco, en donde Lucas fue presentando algunas cuestiones en relación al rol de la industria, digamos, un comentario introductorio que por ahí sirve de base para la presentación es que en China existe una mirada de que la metalurgia tiene un rol estratégico en el desarrollo de la industria o en la modernización de la industria. Ustedes saben, están los datos, ¿no? China es el mayor productor mundial de acero, produce más del 50% de la producción global de acero, valga la redundancia. El sector metalúrgico, a su vez, es estratégico para el desarrollo de otros sectores que hoy son prioritarios en la estrategia de desarrollo nacional de China y sobre todo también en su estrategia de proyección internacional. El sector metalúrgico sirve de base a otros sectores como por ejemplo la construcción, ¿no? Ustedes saben, está el dato de que entre 2011 y 2013 China usó más cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX. La construcción es clave para la reconstrucción, el rejuvenecimiento de la nación china, pero también la infraestructura, la industria automotriz, que hoy está en alza con la producción masiva de vehículos eléctricos, ¿no? Habrán visto la noticia de la llegada del camión de BYD con 5.000 autos. Bueno, eso es algo que China está dando una disputa, está dándose una estrategia para el desarrollo de la industria automotriz, sobre todo vehículos híbridos o vehículos completamente eléctricos. La metalurgia también es clave para la maquinaria, incluso para la defensa, ¿no? O sea, los distintos sectores que son prioridad hoy en el modelo de desarrollo chino tienen al sector metalúrgico como base para esas industrias. En ese marco es que la metalúrgica de alguna manera está integrada al modelo de desarrollo. Digamos, hay una estrategia coordinada en donde construcción, infraestructura, industria automotriz, ciencia y tecnología, maquinaria, todo está integrado en un mismo plan de desarrollo, ¿no? Que Lucas lo mencionaba en relación al rol que tienen los planes quinquenales en China. Esto es una producción integral que incluso abarca el sector público y el sector privado, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante. Hay una estrategia de desarrollo nacional que tiene un componente clave en la industria y principalmente en la metalúrgica. Esta planificación en el sector implica niveles fuertísimos de incentivos al desarrollo y subvenciones, ¿no? El sector metalúrgico, el sector industrial está fuertemente subvencionado, pero también está fuertemente incentivado y como vamos a ver más adelante, es fuertemente competitivo, ¿no? El sector de la metalurgia compite en sectores públicos y sector privado, y a su vez dentro del sector público tenemos una multiplicidad
de empresas públicas grandes y pequeñas, propiedades del Estado Nacional o propiedad de los estados municipales, por ejemplo, que compiten entre sí en una competencia regulada, ¿no? Quizás esto es algo que trabaja en detalle, muy interesante, Enrique Dussel-Peters, cuando él habla del ecosistema de competitividad de China y la diferencia con la supuesta competitividad que caracteriza el capitalismo. O sea, esto ya lo planteaba Marx, el capitalismo no tiende a la competencia, todo lo contrario, el capitalismo tiende a la concentración y centralización de capital, el capitalismo tiende al monopolio, ¿no? En China, para que no se consoliden los monopolios industriales, lo que hay es una fuerte competencia que está regulada por el Estado, para que todos los actores tengan su cuota de mercado en función de la innovación científico-tecnológica y del cumplimiento de determinadas metas, pero mientras esas metas estén cumplidas, hay altos niveles de incentivos y de subvenciones para evitar la concentración del sector. Una cuestión que vamos a ver sobre el final, pero que me parece importante introducirla acá, es que el sector industrial en general, pero el metalúrgico en particular, está atravesando actualmente un proceso acelerado de transformación estructural, ¿no? Estamos viviendo hoy un proceso de cambio en el sector industrial, en el sector metalúrgico, pero lo estamos viviendo en vivo, en tiempo real, en donde se complementan dos grandes transiciones, ¿no? Por un lado, la transición a la denominada industria verde, ¿no? Hay todo un proceso de poner en valor y ponderar la transición energética, buscando una economía que sea sustentable y sobre todo baja en carbono, ¿no? Hay objetivos que están puestos desde el Estado que las empresas tienen que cumplir, y si las empresas que no cumplen son desincentivadas, son desubvencionadas, las empresas que cumplen son premiadas, y a su vez hay una fuerte transición hacia la automatización, en donde la inteligencia artificial cumple un rol central en este proceso y esto lo charlábamos con una colega justo en estos días. Nosotros solemos en Occidente, quizás digo nosotros en Occidente, vincular la inteligencia artificial al fenómeno de la inteligencia artificial generativa, ¿no? A ChatGPT, ¿no? Bueno, primero, inteligencia artificial es mucho más que ChatGPT y uno lo ve cuando mete a analizar lo que es la industria china, en donde todas las industrias están incentivadas, por no decir obligadas por el Estado a impulsar procesos de Internet de las cosas, robotización, automatización, ¿no? También hace unos días salió una noticia de las fábricas oscuras, por ejemplo, automotrices que funcionan las 24 horas del día en procesos completamente automatizados utilizando inteligencia artificial. Bueno, desde las fábricas automotrices hasta, por ejemplo, las fábricas de productos lácteos, una fábrica de leche, están todas cruzadas por los procesos de automatización y uso masivo de inteligencia artificial. Son dos grandes procesos que hoy están caracterizando al sector. La industria china siempre tuvo un lugar importante con la revolución, esto lo mencionaba Lucas al inicio. Generalmente uno cuando se adentra a China va con el prejuicio de que existe una China antes de las reformas de Deng Xiaoping, es decir, antes de la reforma y la apertura en el 78, en los 80, y una China que viene después, ¿no? O sea que China inicia su etapa del desarrollo o su etapa de crecimiento a partir de la reforma y apertura con Deng Xiaoping y que todo el periodo previo fue un periodo de pobreza, ¿no? Bueno, eso es una lectura sesgada acerca de China, porque si bien es cierto que la reforma y la apertura potenció los distintos sectores industriales, agrícolas, la llegada de inversión extranjera, no es menos cierto que esa reforma y apertura se dio sobre bases sólidas que se consolidaron a partir de la etapa maoísta, ¿no? La industria pesada tuvo un rol importante durante el maoísmo, ¿no? Todo lo que es metalurgia, siderurgia, maquinaria y carbón. Habían iniciado incipientes procesos de desarrollo, digamos, no voy a hablar, pero me parece importante mencionar la industria militar, la industria de la energía, con el maoísmo, es decir, con la primera etapa de la revolución en China, se había desarrollado mucho más lo que es industria ligera, las manufacturas básicas. China había iniciado procesos que también implicaban la agricultura, bueno, la construcción de infraestructura. Lucas mencionaba en la cuestión científico-tecnológica, la industria química, que China en el 64 ya había desarrollado la bomba atómica, por ejemplo, pero también había construido cientos de represas, por ejemplo, había iniciado a reconstruir su red de caminos, ¿no? China ya había
puesto de pie de alguna manera todo lo que es la infraestructura industrial de China, que sentó la base para que después, con la reforma y la apertura, todo esto pudiera potenciarse, ¿no? Ya había una asentada, una base para que todo lo que es la industria particularmente pudiera desarrollarse en la década de los 80 y la década de los 90. Sí es cierto que la reforma y la apertura necesitaba corregir, entre comillas, o superar algunos desequilibrios heredados del periodo previo, ¿no? Con algunos procesos que fueron traumáticos en China, como el gran salto adelante que mencionaba Lucas, en donde no se habían alcanzado los objetivos pautados o incluso había algunas diferencias en torno a si esos objetivos eran plausibles o no, ¿no? Desarrollar la industria del acero de forma masiva y de forma acelerada, ¿no? La industria se había puesto de pie, pero era una industria que tenía algunos problemas de baja productividad, tecnología obsoleta, deficiencias en la producción industrial, es decir, China se había desarrollado también en gran medida a partir del apoyo soviético en muchas de estas industrias, apoyo que con la muerte de Stalin había tenido ciertos frenos, ciertas pausas, producto de la denominada ruptura o las tensiones sino-soviéticas. Pero en general, la industria ya desde la década de los 80 fue un vector de las cuatro modernizaciones. Fue uno de los sectores clave de las cuatro modernizaciones, junto con la agricultura, podríamos decir, porque había una mirada de que el desarrollo del sector industrial, y apalancado, impulsado, coordinado por el Estado, podía tener un efecto multiplicador en muchas áreas. Por ejemplo, el desarrollo de la industria, cómo eso podía apalancar el desarrollo agrícola, por ejemplo, ¿no? O no solo aumentar la productividad, sino también, por ejemplo, generar empleo. China, a partir de la reforma y la apertura, inicia múltiples transiciones, ¿no? De una economía centralmente planificada a una economía socialista de mercado. Digo, no nos metemos acá, pero fue una transición importante que es la punta de un iceberg de otras transformaciones centrales o transiciones, como por ejemplo de una economía agraria o fuertemente agraria a una economía industrial, una economía apalancada por la industria, si bien el agro no dejó de ser importante, pero sí mucho más de una economía rural a una economía urbana. Con la reforma y la apertura, con las zonas económicas especiales, con el ingreso de inversión extranjera, creció fuertemente la urbanización. Entonces había una mirada de que desarrollar la industria era clave para poder captar esa mano de obra que venía del campo y que se estaba urbanizando en función de esta estrategia, ¿no? Por eso la industrialización fue clave en este sentido. Cumplieron funciones clave, digamos, en estas políticas de reforma y la apertura, lo que se refiere a la apertura económica, pero esa apertura económica, es decir, que China, un país comunista que durante el maoísmo había tenido una estrategia de desarrollo centralmente planificada, es decir, se planificaba desde el Estado y además relativamente aislada, porque recordemos que China hasta la década del 70 fue un país aislado internacionalmente. La mayoría de los países del mundo, prácticamente todos los occidentales y capitalistas reconocían a Taiwán, no reconocían a la República Popular. Entonces, a partir de la reforma y la apertura, y a partir de que ese reconocimiento internacional cambia, los países empiezan a reconocer a la República Popular como la verdadera China, China inicia un proceso de apertura planificada, ¿no? Quizás a diferencia de lo que muchos piensan, no fue una apertura indiscriminada de la economía, no es que China abrió las fronteras al estilo liberal y dijo, vengan acá y hagan lo que quieran, ¿no? Sino que fue una apertura planificada y orientada. Es decir, primero fue una apertura dirigida hacia determinadas zonas económicas especiales, ¿no? Al estilo de zonas francas, ¿no? Regiones costeras, regiones portuarias, regiones que a su vez estaban ubicadas en lugares clave, por ejemplo, frente a Taiwán o frente a Hong Kong, ¿no? En esas zonas económicas especiales, China, el gobierno chino le dijo a las empresas extranjeras, vengan, radíquense acá, que nosotros le vamos a dar incentivos fiscales, acá hay una infraestructura que ya está desarrollada, hay mano de obra que ustedes pueden recurrir, que hoy está ociosa, a la que ustedes pueden recurrir, que es una mano de obra mucho más barata. Ahora, junto con las zonas económicas especiales,
una iniciativa clave fue la política de joint ventures, ¿no? O de asociaciones de empresas. Es decir, vos vení acá, radicate acá, que nosotros te damos todos estos incentivos y te ofrecemos esta mano de obra súper barata. Ahora, vos a cambio tenés que asociarte con una empresa china. ¿No? Que para las empresas occidentales era hasta necesario, incluso por diferencias de cultura, por diferencias de idioma, por diferencias de modelo de negocio. Tampoco era fácil para las empresas extranjeras radicarse, poner una fábrica en China y de ahí producir, ¿no? Les servía asociarse con una empresa china para adquirir el conocimiento acerca del país. Pero esa asociación de empresas incluía la transferencia de tecnología, es decir, también vos venís acá, beneficiate con mi mano de obra barata, que es 15 veces más barata que la mano de obra de Estados Unidos, pero a cambio me tenés que paulatinamente transferir tecnología, ¿no? Y en esa transferencia tecnológica, China fue aprendiendo el know-how, ¿no? El saber hacer en gran parte de los sectores en los cuales se impulsaba esta apertura, ¿no? Ya les digo, no era una apertura indiscriminada, sino que, por ejemplo, telecomunicaciones, industrias críticas, digamos, o industrias estratégicas, eso no estaba habilitado para el mercado extranjero, sino que estaba limitado a las empresas o al Estado chino. En ese marco es que se reestructuran las empresas estatales, ¿no? Las grandes empresas estatales, las State-Owned Enterprises creadas, por eso SOEs, ¿no? La sigla que suele aparecer, creadas al calor del maoísmo, fueron reestructuradas. Hubo algunas empresas estratégicas en algunos sectores, como por ejemplo comercio exterior, el sistema bancario, las telecomunicaciones, que eso no se tocó porque se consideraba crítico, pero sí otras empresas se reestructuraron, sobre todo las menos rentables, ¿no? Y se les dio a su vez mayor autonomía para que puedan operar en el mercado siguiendo principios de eficiencia y rentabilidad. Es decir, acá se abandona lo centralmente planificado y se le da autonomía a estas empresas. También se reforma la propiedad. Muchas empresas estatales se privatizan y otras empresas estatales, propiedad del gobierno central, se le transfiere la propiedad a los gobiernos provinciales o a los gobiernos municipales, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en automotrices, por ejemplo, Bike o SAIC, ¿no? Dos automotrices conocidas que incluso están llegando a Argentina. Bike, la automotriz, propiedad del municipio de Beijing, que compite con SAIC, que es la automotriz, propiedad del municipio de Shanghai, ¿no? O sea, tenemos empresas privadas que van compitiendo entre sí con empresas públicas de de distintas escalas. Vos decime, Cami, si te sigo 5 minutos más o cortamos, hacemos un intercambio. Seguimos. Les propongo seguir hasta el cuarto y ahí abrimos para preguntas, si están de acuerdo. Perfecto. Entonces sigo con esto porque también, digamos, porque generalmente, esto me interesaba mencionarlo, porque está la idea de que el gran salto en el desarrollo de China, de que este milagro chino tiene que ver con la apertura económica, ¿no? Que fue la apertura económica la gran responsable de las tasas chinas de crecimiento y que China haya pasado de un país que tenía 96% de pobreza y 35 años de esperanza de vida, a una potencia desarrollada que crecía a tasa de 14-15%. Eso en parte es cierto, pero una de las cosas que dice Giovanni Arrighi, que Lucas no mencionó, esa es una parte de la historia. En realidad, el gran responsable del crecimiento de China fueron la reforma en el sector empresarial y la aparición de estas empresas municipales y aldeanas, que en algunos lugares aparecen como cooperativas. No eran empresas cooperativas necesariamente, muchas empresas propiedades de los municipios o de las comunas, que en realidad eran pequeños emprendimientos que se armaban en función de la gente que vivía en el campo y que iba a producirse a la ciudad, o gente que producía en el campo y con el excedente de su producción agrícola, y un excedente que aparece con la reforma y apertura, ese excedente ya, o sea, no tiene que darle toda su producción al Estado, sino que le da una cuota al Estado y con el excedente puede comerciarlo libremente en el mercado, ¿no? Con la ganancia de ese excedente, eso se reinvierte en el sector industrial, ¿no? Y empiezan a aparecer estas empresas municipales que desarrollan incipientemente industrias urbanas
y ahí van creciendo estas nuevas industrias de propiedad colectiva y que a su vez permiten captar empleo, ¿no? De hecho, dice Arrighi, las empresas municipales y aldeanas generaron más de 135 millones de empleos durante las primeras etapas de la reforma y la apertura. Entonces, no es que solo fue la apertura económica la que explica el desarrollo de China, sino que eso se explica sobre todo en las zonas costeras. Ahora, ¿qué es lo que explica el crecimiento de China en el interior? En general, esta multiplicación de pequeñas empresas, propiedades de municipios y aldeas o de propiedad colectiva, que empiezan a, digamos, tener libertad para decidir qué producir, cómo vender, a quién venderles, a fijar precios, ¿no? En distintas ramas de la industria, donde puede ir, por ejemplo, la maquinaria, materiales de construcción, industria ligera o manufactura ligera, procesamiento agrícola, ¿no? Hay una diversidad fuertemente productiva que se da a partir de una habilitación del Estado a que estas empresas puedan incursionar en los rubros que considere que generan mayores beneficios. Em, entonces, la apertura económica no se hizo de forma indiscriminada, se hizo de forma ordenada y planificada. El Estado reguló la llegada del capital, una cuestión que también trabajan varios autores y que generalmente rompe con un prejuicio que dice que las empresas occidentales, es decir, norteamericanas, europeas y japonesas, fueron las grandes responsables de hacer crecer o del crecimiento chino. Eso es cierto, pero es principalmente cierto en la década de los 90, ¿no? O sea, en la década de los 80, las principales beneficiarias con las políticas de reforma y apertura fueron las empresas que se consideraban de la diáspora china, ¿no? Los empresarios chinos o el protoempresariado chino que se había exiliado luego de la revolución en el 49, que se había ido a Taiwán, que se había ido a Japón, que se había ido a Hong Kong o que se había ido al sudeste asiático, esa diáspora china que con en la reforma y la apertura y sobre todo con las garantías del régimen comunista en esa reforma de apertura, decide volver a producir a China, ¿no? Esa diáspora, esos chinos en el exterior que se habían ido exiliados, son los primeros que vuelven a China, son los que primero aprovechan esa apertura económica y recién hacia finales de la década de los 80 y principios de los 90, sobre todo, recordemos, Estados Unidos recién reconoce a China en 1979, ¿no? Hasta 1979 Estados Unidos no reconocía a la República Popular China. A partir de mediados de los 80 y los 90 es que empiezan a aparecer las empresas occidentales o incluso las empresas japonesas. Eh, para ir cerrando, también siempre está, con Lucas nos gusta traer algunas frases digamos, expresan un poco la estrategia de China. Esta es una frase que China publica en un documento de Estado que se llama China y el mundo en la nueva era, en donde lo que dice China es que el desarrollo de China, este crecimiento a tasas chinas, no se hizo copiando modelos extranjeros, sino que se basó en un espíritu pionero, es decir, en el crear un propio modelo de desarrollo en función de cuáles eran los beneficios para la República Popular China o cuáles eran las ventajas que tenía la República Popular China, ¿no? Como diciendo, nosotros no copiamos ningún modelo, tampoco le decimos que nuestro modelo es el mejor, ¿no? Nuestro modelo de desarrollo fue el mejor para la etapa histórica que a nosotros nos tocó vivir, ¿no? Y es un modelo de desarrollo que fue mutando a lo largo del tiempo, desde un modelo de desarrollo orientado a las exportaciones o a la producción de manufactura barata para la exportación, a un modelo de desarrollo como el que tenemos hoy que está orientado a la innovación científica tecnológica y a posicionarse a la vanguardia de los principales procesos de producción, ¿no? Pero China se desarrolló sin seguir los pasos típicos de las potencias occidentales del imperialismo, es decir, invadiendo países, colonizando países, entre otras cuestiones. Son y 15. Si te parece, Cami, cortamos. Quedan varias cosas planteadas con Lucas, pero las podemos seguir desarrollando el encuentro que viene, así también, no sé si hay preguntas, comentarios, los dejamos para aprovechar este ratito. Sí, Seba, ahí no, yo no veo en el chat que hayan dejado ninguna consulta. Si quieren el momento para hacerlo es ahora. Si no, también podemos recuperar todas las consultas o sugerencias o aportes que tengan para el encuentro que viene, en donde vamos a retomar desde acá y profundizar un poco en los actuales retos
del sistema de desarrollo, el modelo de desarrollo que venían poniendo en contexto tanto Sebastián como Lucas. Yo no veo nada en el chat, me avisan, no sé, no estoy viendo ninguna consulta. No, solo hay un comentario de Juan Gariglio que dice, tendríamos que intentar no tender a los monopolios acá en Argentina. No sé si vos ves. Sí, ahí veo otro muy claro que agradecen, pero bueno, Por ahí sería interesante, después de abordar todo el marco teórico y tener una conclusión en la próxima, si hay preguntas, por supuesto, pero digo, por ahí es interesante terminar de escuchar eh, eh, toda la explicación y a partir de ahí abordar las preguntas, me parece que puede ser mucho más rico. sí, por supuesto, y también porque nos va a orientar a lo que Juan también plantea ahí, que ahora veo en el chat, de bueno, ver con estas herramientas cómo podemos pensar en clave nacional los propios desafíos, ¿no? Y de eso se trata, de Claro. ver qué herramientas tomamos para poder construir un camino propio. Bien, bueno, si les parece, nosotros vamos a encontrarnos la semana que viene, mismo día, mismo horario. Cualquier tipo de consulta, entiendo que van a tener algún canal para que nos hagan llegar si quieren desarrollar alguna pregunta o sugerir profundizar en algún aspecto, y ahí vamos a poder profundizar, terminar esta presentación y ya pensar más desde una mirada comparativa y desde la propia realidad del caso argentino. Eh, si no hay más dudas, bueno, acá veo a Carlos, la planificación de la producción fue fundamental. El tema es cómo se puede, bueno, no repetir o sobreproducir los productos. Eso también es un desafío que el tema de la colocación de todos los productos o el sobrestock, pero bueno, yo creo que vamos a poder cerrar un poco la propuesta que teníamos hoy, que en una hora, bueno, ustedes sabrán que es muy difícil también hablar en una sola hora de poner en contexto un país de una historia milenaria como China. Así que bueno, nos encontramos, les agradecemos la atención, nos encontramos la semana que viene. Seguramente van a tener el material a disposición, esta presentación que vamos a continuar y que vamos a poder retomar. Bueno, ahí un poco lo que dice Lucas, cómo ven que China pueda beneficiar y no Claro, matar la industria sí. argentina. Las dejamos anotadas y las trabajamos, porque está bueno lo que dice Helio también, por ahí terminar de desarrollar los temas y después ir laburando estas cuestiones, estas preguntas más concretas. Excelente. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene y les agradecemos nuevamente por el tiempo y por la escucha. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos.